¿qué es la tasa interna de retorno? El TIR es una tasa que es igual a la tasa de descuento en la que el VAN se hace cero. Recuerden que el valor actual neto es la riqueza que devuelve un proyecto, y cuando el valor actual neto se hace cero, esa tasa es la rentabilidad mínima, o sea, el costo de capital se está recuperando. Es la rentabilidad mínima que le pedimos al proyecto comparado con otros proyectos alternativos. Si nosotros tenemos un VAN cero, el proyecto es factible. Si tenemos más de cero, es más factible todavía. Recordemos que el VAN es la suma de los flujos actualizados, o sea, cada uno de los flujos sumados dividido por 1 más la tasa de descuento elevado al número del periodo. Aquí vamos a ver el TIR y cuáles son sus dos más grandes inconvenientes. Lo vamos a ver con dos ejemplos. La primera distorsión del TIR es que tiene una distorsión con los proyectos de pocos periodos. Aquí vamos a ver un proyecto de 2 periodos. El periodo 0 se hace una inversión de $2.000, vamos a decir dólares, puede ser cualquier moneda en ambos proyectos. Y en los periodos 1 y 2 tenemos distintas recuperaciones. Para calcular el TIR se calcula igual que como calculábamos el VAN, pero en vez de elegir VAN elegimos TIR. A donde dice valores elegimos todo el flujo desde la inversión del periodo 0 hasta el último periodo. Ahí me estoy equivocando, tengo que ponerme abajo. A ver, tengo que anular eso, ahora me pongo abajo y la calculo. Ya. Entonces me voy a funciones financieras, elijo TIR, marco todo el flujo y vemos que el proyecto A me da un 20%, mientras que el proyecto B me da un TIR de 25%. O sea, el proyecto B estaría siendo en este caso más rentable que el proyecto A. Si yo eligiera por el TIR y me presentan estos dos proyectos, yo elijo el proyecto B, que tiene un TIR más alto. Pero veamos este detalle. Miren, yo voy a copiar ese mismo flujo al lado y simplemente voy a sumar los retornos, descontándole la inversión. Y vemos que el proyecto A tiene más retorno que el B. No los he actualizado ni nada, simplemente el proyecto A sumando los retornos tiene 800 y el B tiene 625. Algo raro pasa aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el VAN para estos dos proyectos, pero a 3 tasas de descuento distintas. Lo vamos a calcular con una tasa de descuento del 5%, luego una del 20% y una del 11%. Copiamos entonces el flujo de arriba y vamos a hacer los cálculos para las 3 diferentes tasas de descuento. Ya sabemos cómo se calcula el VAN de las clases anteriores. Nos vamos a funciones financieras, elegimos VNA, luego entramos la tasa y marcamos los flujos. La tasa en este caso es 0.05 y los flujos en este caso son del año 1 y 2. Recuerden que para el VAN no se cuenta el año de la inversión, sino que el año de la inversión se suma. Aquí sacamos el VAN y le sumamos la inversión, con lo que nos da un VAN de $557.82. Vamos a hacer lo mismo con el proyecto B, a ver cuánta riqueza nos crea con una tasa de descuento del 5%, 0.05 la tasa, marcamos el flujo del año 1 y el año 2 y le sumamos al resultado la inversión de los $2.000. Y fíjense, nos da mayor riqueza, nos está creando el proyecto A. O sea, es todo lo contrario de lo que nos decía el cálculo de la tasa interna de retorno. Según la tasa interna de retorno, el proyecto B era mejor, aquí el proyecto A es mejor. Hagamos el cálculo a una tasa de descuento del 20%. Ahora, el 20% no necesitamos calcular nada en el A, porque si recordamos, el TIR es la tasa en que el VAN se hace 0, entonces al 20% va a ser 0. Para el otro proyecto B sí que tenemos que calcularlo y nos sale que tenemos $100.69, por lo tanto el proyecto B en este caso es más rentable. Para la tasa del 5 es más rentable el A, para la tasa del 20 es más rentable el B y para la tasa del 11 miren lo que pasa. Hacemos los dos cálculos
Esto es lo bonito del Excel, que podemos jugar. Con gran facilidad podemos ir viendo qué pasa, porque la hoja de cálculo se encarga de hacer todo el trabajo sucio, ¿no es cierto? Le entramos el 11%, punto 0.11, marcamos los flujos. Si ustedes recuerdan, yo les enseñé la fórmula para calcular el VAM manualmente, pero no les he enseñado la del TIR. ¿Por qué? Porque no hay fórmula para el TIR. El TIR se calcula usando aproximaciones sucesivas. Entonces manualmente no lo calcula nadie. Sería un tremendo enredo calcularlo. Normalmente el TIR se calcula con calculadoras o con la planilla de cálculo, porque hay que ir probando hasta llegar al punto en que el VAM se hace cero. Otro, distorsión. Aquí ya vimos que el TIR no nos sirve para comparar dos proyectos. Hay otra distorsión, que es cuando comparamos un proyecto con una inversión pequeña con respecto a uno con una inversión más grande. Este ejercicio lo vamos a hacer más corto todavía, lo vamos a hacer con un año cero de la inversión y un solo año de retorno. En el proyecto A vamos a invertir $5.000, en el proyecto B vamos a invertir $50.000, en el proyecto A al final del año 1 tenemos un retorno de $7.500 y en el proyecto B tenemos $62.500 de retorno. Calculemos los TIR ahora. Nos vamos a funciones, financieras, TIR, marcamos el rango del año 0 y 1, dejamos la otra ventana en blanco y nos da un TIR del 50%. Para el proyecto B nos va a dar un TIR del 25%, o sea, claramente si nosotros tomáramos la decisión basada en el TIR, no hay dónde perderse, el proyecto A claramente nos aparece mejor. Pero ¿qué pasa si hacemos el mismo ejercicio que habíamos hecho recién? Si calculamos los VAM para distintas tasas de descuento. Ahora vamos a calcular el VAM para una tasa del 15, del 30 y del 22% y vamos a ver que pasa exactamente lo mismo que pasaba en el ejercicio anterior. Al 15%, en lugar de ser el A más rentable, va a resultar que el B nos crea mayor riqueza. Al 30% nos va a resultar que el A nos crea mayor riqueza y al 22% los dos nos crean más o menos la misma riqueza, muy parecida. Por lo tanto, es indiferente elegir uno u otro proyecto. Como ven, el problema del TIR es que es una tasa, como su nombre lo dice, es una tasa interna de retorno. Nos sirve para comparar dos proyectos distintos. Y como en evaluación, en formulación privada de proyectos, nosotros siempre vamos, en la evaluación social de proyectos, siempre o normalmente vamos a comparar dos o más proyectos distintos, el TIR no nos sirve para eso. El TIR solo sirve para dar una referencia sobre el proyecto en sí mismo. Aquí estamos viendo que el proyecto B al 15% nos crea más riqueza, al 30% nos va a crear una riqueza negativa el proyecto B, o sea, el proyecto A crea más riqueza, y al 22% crea riquezas iguales. Hay un tercer inconveniente que tiene el TIR para evaluar proyectos, que no lo voy a mostrar ahora, pero es cuando es el defecto que más se hace notar, es cuando los flujos tienen cambio de signo. Cuando tenemos flujos positivos, o sea, tenemos entradas, tenemos ganancias y tenemos pérdidas dentro del periodo. En ese caso no tenemos un solo TIR, sino que podemos tener tantos TIR como cambios de signo hayan, lo cual introduce un enredo enorme. Hay una forma de compensar eso con un TIR corregido que se llama, pero no. Mucho más claro es usar el valor actual neto, que nos dice en dinero cuánto es la riqueza que el proyecto está creando. Aquí estamos viendo que al 15% el proyecto B nos crea más riqueza, al 30% el proyecto A y al 22% los dos crean la misma riqueza aproximadamente.
Vamos a colocar las conclusiones al lado. La primera conclusión es que si evaluáramos solo por el TIR, el proyecto B debería ser el mejor, con lo cual podríamos cometer un tremendo error si estuviéramos usando una tasa de descuento, por ejemplo, del 5%, o alrededor de esa tasa. O si estuviéramos usando tasa de descuento del 11%. Como vemos, el TIR no nos dice nada acerca de cuál de los dos proyectos es mejor, porque a distintas tasas de descuento cambian las condiciones y a una tasa de descuento es mejor uno, a la otra es mejor el otro, y a otra de una tercera tasa de descuento son iguales. Lo mismo para el segundo ejemplo. Ya vimos con números que el TIR nos da una indicación totalmente distorsionada cuando comparamos proyectos. Por eso yo en principio no lo había pasado, pero ahora lo quiero pasar para que vean bien por qué no recomiendo usarlo, para que entiendan bien cuál es la naturaleza del problema. El TIR es una tasa interna, no sirve para comparar proyectos distintos, que es lo que estamos poniendo como conclusión. Conclusión: el TIR no es un buen indicador para comparar proyectos diferentes. Sí se puede usar cuando ponemos un solo proyecto, se puede usar como una referencia de cuál es la tasa de retorno, o sea, la tasa en que estamos en el límite de la mínima rentabilidad esperada. Vamos a ver un gráfico del VAN versus la tasa de descuento. Los gráficos en finanzas y en economía en general son difíciles de entender. No se preocupen si no entienden todo, pero por lo menos vean lo que yo les voy a comentar en este gráfico. En el eje vertical tenemos el valor actual neto, donde yo he marcado 3 puntos. En el eje horizontal tenemos la tasa de descuento. Los puntos en el eje vertical son 800, 625 y 309. Ya vamos a ver de dónde salen. Y los puntos en el eje horizontal son el 11%, el 20% y el 25%. La primera recta es el proyecto A, la segunda es el proyecto B. Tenemos una tabla con los flujos y abajo los diferentes VAN obtenidos con las distintas tasas de descuento, al 5, al 20 y al 11. Pongamos por alguna parte ahí abajo cuál es la fórmula, cómo se calcula el valor actual neto. El valor actual neto es la inversión menos la suma de todos los flujos actualizados. Flujos actualizados quiere decir cada uno de los flujos dividido por 1 más la tasa de descuento elevado al periodo. Entonces, cuando la tasa vale 0, para el primer proyecto, ahí estamos haciendo el cálculo, el VAN es 800. Y cuando la tasa vale 0 para el segundo proyecto, el VAN es 625. Hay un punto donde las dos curvas se cruzan, que es al 11%. Al 11% es cuando los VAN son más o menos iguales. Prácticamente se igualan alrededor de 309. 308, 309. Ese es el punto donde los dos proyectos son indiferentes. La recta horizontal entonces es la tasa de descuento y esos valores son los valores que tiene el proyecto. Cuando el VAN es 0, cuando el valor actual neto es 0. Cuando el valor actual neto es 0, para 309 tienen la tasa del 11%. Para 0 el proyecto A tiene la tasa del 20%. Como vimos, ese era su TIR. Y para el proyecto B está en el 25% el TIR del proyecto B.
Esa es más o menos la situación en un gráfico de lo que nosotros vimos en la clase pasada con nuestros cálculos numéricos. En resumen, ¿qué es lo que me gustaría que a ustedes les quede bien claro? Lo siguiente. El TIR nos sirve para comparar proyectos distintos. Espero que les haya gustado, que les haya interesado estas dos clases complementarias y los invito a seguir con el curso. Muchas gracias.